vamos a ministrar con el tema llevando nuestras necesidades en oración delante del Señor. Llevando nuestras necesidades en oración delante del Señor. Gloria a Jesús. Pero acabamos de leer el libro de Romanos, capítulo 12, verso 12, donde vemos al apóstol Pablo estableciendo esta carta a los romanos, el cual comienza diciendo: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Gozoso en la esperanza. Y usted se preguntará: pastor, pero ¿cómo alguien puede gozarse en medio de una tribulación o en medio de una circunstancia o de una prueba el cual esta persona esté atravesando? Es como algo contrario al sufrimiento que puede causar una situación sobre la vida de un creyente o de un ser humano. Y Pablo le está estableciendo a los romanos esta carta: gozoso en la esperanza. ¿De qué esperanza está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando de una esperanza viva que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le está diciendo: gócense en la esperanza, sufran en la tribulación, pero manténganse constantes en la oración. Yo quiero que usted entienda algo en este día: que en medio de la tribulación, si no permanecemos constantes en la oración, somos derrotados, somos derribados, somos destruidos por el enemigo. Por eso usted ve que la palabra nos enseña en Apocalipsis 12:12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido a vosotros con gran furia. Hay otra versión que dice ira. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? La Biblia dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino es para hurtar, matar y destruir. El objetivo de Satanás es, de una manera u otra, querer destruir los hijos de Dios. Aquellos que determinaron seguir a Cristo, aquellos que determinaron dejar el mundo para seguirle a Él, para ser instrumento de Dios sobre sus caminos. Y todo el que esté en este lugar, Dios lo escogió, lo marcó, lo señaló para cumplir con una asignación sobre la tierra. Y el enemigo, de una manera u otra, se levantará. Formarán planes cómo detenerte. Pero me llama la atención este texto, que Pablo habla del sufrimiento, habla de la tribulación. Un sufrimiento puede provenir de cualquier situación que usted se le presente. Un sufrimiento puede provenir de una enfermedad. Un sufrimiento puede venir emocionalmente. Puede golpear tu corazón. Puede herir tus sentimientos. Puede traer turbación a tu vida. O sea, el sufrimiento puede manifestarse de cualquier manera. Puede venir una prueba grande, el cual te golpee, el cual te abate, el cual te hiere, el cual tú te sientes caído, te sientes sin fuerza. Pero Pablo le está diciendo a los romanos: aunque ustedes estén en sufrimiento, aunque ustedes estén en tribulación, manténganse constantes en la oración, porque hay una esperanza viva que es en Cristo Jesús. No te vengo a hablar de un evangelio, a decirte que tú lo vas a tener todo, porque desde que Cristo entró en nuestra vida ya nosotros lo tenemos todo. Porque yo quiero que usted entienda en este día que nuestra riqueza no está en la tierra, sino en los cielos. Y hoy en día te están mostrando un evangelio de prosperidad. Si Dios te prospera, Dios te bendice. Pero yo quiero que usted entienda algo: que cuando no estamos viendo los tiempos buenos, también tenemos que aprender a gozarnos. Eso es lo que dice Pablo: a gozarnos también en el tiempo malo, en el tiempo de dificultad. Y que esos tiempos no nos desconecten de la oración, que nos mantengamos constantes en ella. Pero la oración tiene un misterio que usted tiene que entender en este día. Y es que la oración derriba algo que se llama fortaleza.
Yo no sé con quién vine a hablar. Te vengo a decir que la oración tuya va a provocar que fortalezas se rompan. ¿Y qué es una fortaleza? Es un lugar donde alguien o algo es retenido para que no salga. Le ponen limitaciones para que esté en un entorno en el cual no se puede mover, en el cual no tiene dominio de sí mismo. Y yo te vengo a decir en este día, de parte de Dios, que tu oración va a romper que las fortalezas que están opuestas se caigan. Porque las fortalezas espirituales se rompen no hablando. No, yo no sé con quién vine a hablar en esta noche. Las fortalezas que se forman de parte de las tinieblas, hija, se rompen orando. Y hay fortalezas que se van a levantar, darling. Van a querer impedir que tú y yo avancemos. Van a querer impedir que nos multipliquemos. Van a querer impedir que seamos bendecidos. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche que tu oración es más poderosa, aleluya, que cualquier arma física. Porque el mundo espiritual solamente Dios puede vencerlo. Aleluya. Escuche esto. Mateo capítulo 7 verso 7 dice: pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué es lo que establece la palabra en el Salmo 23? Jehová es nuestro pastor y nada me faltará. Pero Mateo está hablando aquí de pedir a alguien. Pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A Mateo como que se le reveló el Salmo 23. Y Mateo está hablando de pedir a alguien, pero no te está hablando de un padre físico. Te está hablando de un Padre celestial, el cual la Biblia dice, aleluya, que las aves del campo no siembran ni hilan, y Él las sustenta. ¿Cuánto más Dios no va a sustentar a uno de sus hijos? Yo no sé con quién vine a hablar. Te vengo a decir que hay circunstancias, que hay momentos adversos, que hay pruebas que vienen sobre nuestra vida, el cual nosotros estamos cargando. Entendemos, aleluya, que estamos solos, pero Mateo te está diciendo, hay un Padre que si tú vas postrado delante de Él y le pides, tu Padre te va a escuchar, Él te va a dar. No te están diciendo que el Padre tuyo se va a olvidar de ti. No te están diciendo que en medio de tu tribulación tu Padre no te va a ayudar. Te están diciendo: pedid y os se dará, buscad y hallaréis. Y todo el que pide recibe, y el que busca hallará. Te están hablando de alguien que va a estar contigo en tu dificultad, de alguien que cuando tú te postras y tú clamas delante de Él y traes tus necesidades, Él se va a mover en tu favor. Aleluya. Y algo me llama la atención con lo respondiente a lo que dice Tesalonicenses 5:17. Oiga que dice: orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno, ateneos de toda especie de mar. Orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. El que se mantiene velando, el que se mantiene orando, usted tiene que entender que usted forma un vallado. Pastor, pero ¿qué es un vallado? Es algo que se llama cerco o protección. El enemigo no atacó a Jesús mientras estuvo en los 40 días de ayuno y en la oración. El enemigo lo atacó después que él salió de la atmósfera donde él estaba de rodillas clamando al Padre. Porque el objetivo de Satanás es cuando tú entres en una intimidad, como dice Mateo 6:6, que tú entres en tu habitación y busques a tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará en el público. La manifestación de lo que Cristo había recibido en el secreto, cuando Satanás viene y se levanta en contra de Jesús, vino con un objetivo. ¿Cuál fue? Quitarle a Cristo lo que ya le había sido entregado.
Porque cuando tú ayunas, cuando tú oras, tú recibes. Por eso dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Cuando usted entra en la presencia de Dios, según dice Mateo 6:6, usted entra en su aposento. Usted lleno, usted restaurado, usted fortalecido. A usted le entregan autoridad para vencer al diablo, los demonios. Y cuando tú vienes lleno, Satanás se quedará levantar en contra para quitarte lo que recibiste. Pero lo que tú recibiste no fue para que te lo deje quitar. Lo que tú recibiste para que lo sostenga. ¿Qué te entregaron? Te entregaron autoridad, te entregaron dominio, te entregaron algo que se llama dunami. Y el hablar de dunami es hablar del poder de Dios, de una dinamita, algo que explota. Mire, yo no sé con quién vine a hablar, pero te vengo a decir que la oración tuya es más poderosa que una dinamita. Que la oración tuya, aleluya, es la mayor herramienta que Dios te ha entregado. El problema de la iglesia de hoy en día es que no se conecta, no está de rodillas. Porque más vale un hombre de rodillas que un ejército armado. El mundo espiritual no se vence con palabras, se vence de rodillas, se vence orando. Gloria al Señor. Primera de Pedro 4:7 dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pues es sobrio y velad en oración. Ante todo, el fin de todas las cosas se acerca. Y el apóstol Pedro aquí está mandando a la iglesia a que seamos sobrios y que nos mantengamos en la oración. Y si nosotros entendemos que los tiempos se acercan, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, ¿cómo tenemos que estar? Esperando en oración, teniendo esto en todo, para que podamos resistir, para que podamos vencer. Porque cuando descuidamos nuestra vida espiritual, entonces usted tiene que entender que hay algo que se llama decadencia espiritual sobre nuestra vida, y somos una presa fácil, porque la carne, los deseos, las pasiones se van a revelar. Por eso el enemigo de una manera u otra quiere mantener los hombres, las mujeres de Dios desconectados, desenfocados. Porque si él logra desenfocarlo de su lugar o de su posición, entonces él puede tomar ventaja. Pero la palabra nos enseña, aleluya, que no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Usted tiene que entender que el adversario no duerme, que él vive planificando cómo destruir nuestra vida espiritual. Y usted y yo tenemos que mantenernos como centinelas, velando en todo tiempo, aleluya, porque el fin se acerca. Cristo está a la puerta y la iglesia tiene que velar. Hay cosas que no se van a romper si usted no se mete en el mundo espiritual. Aún hasta en nuestras familias hay personas que están atadas, encadenadas, que la oración tuya es que va a provocar que ese yugo del diablo se rompa en ellos para que vengan a los caminos de Dios. Y muchas veces nosotros estamos salvando a otro. ¿Y tu familia para cuándo? Orando por Pedro, por Juan. Y la familia ahí. Y muchas veces ni oramos por ellos. Mire, usted tiene que entender que esta salvación no es simplemente para nosotros, que aún por su familia usted tiene que velar, usted tiene que orar por ellos, para que esas ataduras se rompan, para que la salvación también llegue a su vida. Te vengo a decir que tu oración puede provocar que tu familia también, aleluya, que tu familia también venga a los caminos de Dios. Tu oración tiene poder. Tu oración puede provocar que Dios se mueva en favor de nuestras vidas. La Biblia dice en Lucas 21, verso 36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre.
¿Cómo es que tenemos que estar? Él no viene a buscar los que estén de cuidado. Dice que viene a buscar los que estén velando, para que Él no encuentre y no tenga por digno de nosotros escapar y de estar de pie delante de Él. Si usted siente que usted está caído, que usted ha menguado, póngase de pie. Párese en pie de guerra, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar preparados. Y la iglesia tiene que anhelar a levantarse, estar de pie, velando en todo tiempo. Los días son malos, los días son peligrosos y la iglesia necesita fortalecerse. Usted no sabe de hoy, usted sabe de hoy, pero no sabe de mañana. Mire, cualquier cosa puede acontecer sobre la tierra y en lo que nosotros estamos esperando, aleluya, que usted tiene que entender algo, se llama la venida del Señor. Y si usted quiere verse con Cristo, usted tiene que estar de pie, usted tiene que estar velando, usted tiene que levantarse. Yo vengo a decirte en este día, es necesario que tú entiendas que lo que tú vives, aleluya, vienen para desenfocarte, para desalinearte, pero el Espíritu de Dios es la vida que te sostiene y tenemos que buscar su presencia, tenemos que llenarnos de Él, porque sin su presencia no podemos vencer ni estar de pie. ¿Cómo puede un ser humano estar de pie sin su presencia? Usted y yo no podemos con nuestra fuerza. Y si estamos de pie, porque la misericordia y el bien de Jehová nos ha seguido. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Mire que establece Santiago 5:3. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si está alguno entre vosotros enfermo, ¿qué? Llamen a los ancianos, únjalos, oren por él, declaren la palabra. ¿Y cómo serán? Sanos. Y a veces a nosotros nos cuesta, Marcia. Dios nos mueve y a veces el hermano está, mire, que no puede más y está de rodillas diciéndole al Señor: mueve a alguien. Y Dios te mueve, te toca. Ve, ora por la hermana Margarita. Y muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos y ese hermano está gimiendo y está pidiendo que Dios se mueva, que levante a alguien. Usted tiene que entender que usted tiene una asignación y es de orar los unos por los otros. Usted tiene que entender que la palabra de Dios dice: hay del solo. Y si Dios levanta una iglesia, levanta hermanos en Cristo, es para que usted y yo peleemos la batalla uno por el otro, para que nos levantemos a pelear por la prueba. Mire, yo no sé con quién estoy hablando, pero te vengo a decir que si nosotros entendemos este principio, entonces vamos a vencer. Porque no es fácil para una persona pelear una guerra solo. Y hoy en día está faltando mucho en la iglesia de esto, de que nosotros aprendamos a orar unos por los otros, de que cuando el hermano está atravesando por una prueba, nosotros clamemos para que Dios se mueva en favor de ese hermano. Tenemos que volver a anhelar ese primer amor, de esa búsqueda, de esa pasión de orar los unos por los otros, porque esto se está perdiendo en la iglesia y no podemos permitir que estos principios se pierdan sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Mira qué le dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 26, verso 40. Vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. El espíritu del Señor siempre va a estar dispuesto, pero usted tiene que entender que de una manera u otra la carne siempre se va a querer acomodar.
Muchas veces por los afanes, los trajines que tenemos en el día, las tantas cosas que hacemos, el cuerpo físico, ¿qué hace? Se agota. Y es tanto el cansancio, muchas veces el agotamiento que tenemos, que muchas veces no encontramos ni el tiempo para orar. Y aunque la carne esté golpeada, usted y yo no podemos permitir que ese tiempo de oración en el cual yo presento mi familia, presento mi vida, cancelo, desautorizo los planes que se levantan de las tinieblas, yo no puedo permitir que un cansancio físico impida que mi conexión con el Señor sea constante. Porque eso es lo que hacen los afanes, agotan el cuerpo físico para entonces consumir tu vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que aunque vuestro cuerpo esté cansado, esté golpeado, hay un cuerpo espiritual que está dentro de mí, que tiene que ser alimentado y que yo no puedo descuidarlo, no importando el cansancio que yo tenga. Yo tengo que mantener un hombre espiritual conectado al Espíritu. Es de la única forma que la iglesia puede vencer. Usted tiene que entender que su oración es donde usted lleva delante del Señor todas sus ansiedades, sus preocupaciones. Cuando usted se siente agobiado, se siente afligido, que usted se siente sin fuerza, muchas veces usted se siente solo, siente que no tiene apoyo. Muchas veces usted quiere como desaparecerse. En ese momento es donde tú tienes que entender que hay que entrar en la presencia de Dios. La palabra nos enseña es: venid a mí todo aquel que esté cargado, trabajado y cansado, que Él te hará descansar. Hay cargas, hay cosas que vienen a nosotros, que nosotros tenemos que entregarla delante de Dios. Pastor, ¿cómo le entrego delante de Él en su presencia? Orando con toda oración y súplica y velando en el Espíritu. La Biblia dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Escuche bien: delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea que la oración es lo que provoca que Dios se mueva a mi favor. La oración que tú llevas delante de Dios es lo que tú haces conocerle a Dios de que tú tienes necesidad. Aunque Él conoce nuestras necesidades, pero usted tiene que entender que su oración va a provocar que el Señor se mueva en su favor. Y con esto voy a concluir. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Cómo le hago yo la petición a Dios? Es orando. O sea que la oración, aparte de que nos fortalece, también nos bendice. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra en 1 de Juan 5:14. O sea, la oración te fortalece, deshace las obras del enemigo, pero también dice que tus peticiones son puestas delante de Él y conforme a su voluntad en su tiempo, Él te la dará. O sea que la oración, lo único que tengo yo de ella es algo que se llama beneficio. Y como el enemigo sabe que usted y yo tenemos un beneficio, número uno, nos fortalecemos. E imagínense que si yo estoy fortalecido, el enemigo puede derribar a alguien que esté fuerte en el espíritu. Entonces, de una manera u otra, siempre Él querrá mantenernos desconectados de la oración. Y si hay algo que yo no puedo dejarme quitar, se llama la oración. Y vengo a decirte, iglesia, tenemos que entrar en una atmósfera de Dios. Porque para poder permanecer firme, vamos a tener que aprender a estar conectados. El enemigo no está jugando.
La atmósfera es tan contraria, muchas influencias, mucho satanismo sobre la tierra. Mire ahora mismo con ese asunto de ese budaísmo. Este mismo día usted sabe, no tengo ni que decirle cómo es. Mañana usted sabe cómo está esta ciudad. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? Estar orando para contrarrestar esas influencias, esos pactos, esos espíritus que sueltan en los aires a causa de todas estas brujerías. Usted sabe que mañana, aunque la semana se llama Semana Santa, pero usted sabe todas las cosas contrarias que se hacen. Aleluya, cómo se levantan gente a hacer fiesta de palo, a consagrado a sus baales. Aleluya, vengo a decirte algo en este día. Usted tiene que entender que la iglesia de Cristo, si se mete en la atmósfera de la oración, hay un gobierno de las tinieblas que se ha levantado. Pero si la iglesia se levanta, el reino de Dios y su justicia se levantará en su favor sobre la tierra. La iglesia tiene que provocar que Dios se mueva en favor de nosotros, en favor de la oración eficaz del justo puede mucho. Y te quieren desconectar de una manera o de otra, con los afanes, con las pruebas, con las dificultades, aleluya. Pero no podemos permitir, aleluya, que nada me aparte de la presencia de Dios. Es necesario que ese primer amor, que esa pasión por el Señor, por buscarlo, vuelva a nosotros. Mire, usted tiene que amar su vida espiritual como usted se ama a sí mismo, porque tu vida espiritual, de esto depende tu salvación. Y si hay algo que no podemos descuidar, se llama la salvación. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, levante su mano, por favor. Padre, te doy gracias. Señor, en este día te presento una vez más este pueblo. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Padre, que nada que nos esté agobiando, Señor, impida que tu tiempo, Dios, no sea quitado. Señor amado, Dios eterno, Padre, llévate de nosotros, Señor, todo rezagamiento físico, todo cansancio, todo lo que irrumpe, todo lo que quiere detener, Señor, en nuestras vidas tu propósito. En este día te pido por este pueblo, te pido por mi familia, por mis hijos, por mi hogar, por cada familia de esta iglesia, por cada familia en Cristo, por cada hermano que se encuentre en los diferentes lugares del mundo. Dios, Padre, restáuranos, levántanos. Ayúdanos a estar de pie. Que tú restaures nuestro espíritu, nuestra fuerza. Señor, si alguno entre vosotros, aún de los que están conectados en las redes sociales, se siente abatido, caído, sin fuerza, Padre, si siente que has desconectado su vida espiritual en este día, te pido, presencia de Dios, que tú en esta hora entre sobre nosotros y avives el fuego, avive 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 el fuego. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego del Espíritu de Dios que hay en nosotros. Vamos, en esta noche, dile al Espíritu de Dios que te llene. Dile al Espíritu de Dios que te restaure. Yo no sé cómo tú te sientes. Yo no sé cómo tú viniste a este lugar. Yo no sé si viniste con problemas, si viniste con una situación. Yo no sé cómo tú te sientes, pero te vengo a decir en esta noche que no permita, aleluya, que la circunstancia o el momento actual o lo que esté viviendo, lo que haya venido contra ti, no permita que tu vida espiritual sea desconectada. Si hay algo que tú no puedes permitir, es un desenfoque. Si hay algo que no podemos permitir, es que nuestra vida espiritual se muera. Por eso te vengo a decir en este día, como Pablo le dijo a Timoteo: procura avivar el fuego.
Procura avivar el Espíritu de Dios que está en ti. Procura avivar que esos dones que Dios te ha entregado. No permita que las cosas de este mundo te desconecten. No permita que tu vida espiritual se... Yo vengo a decirte en esta noche, hay cosas que tú la vas a conquistar, pero es cuando tú te conectes con el Señor, es cuando tú rompes esa fortaleza a través de tu oración. Tu oración puede provocar que los planes de las tinieblas en tu familia cambien. La oración de alguien puede provocar que los planes del diablo se rompan. Tu oración puede provocar que el enfermo sea sanado. Tu oración puede... Yo no sé con quién vine a hablar en esta noche, pero te vengo a decir que un hombre o una mujer de rodillas puede derribar los gigantes más grandes, más poderosos, porque el pueblo de Israel conquistó reino, pero no fue peleando. Aleluya. Mira, yo siento una unción aquí hoy. Adiós mío, en esta noche alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que volver al altar. Alguien tiene que levantar su vida espiritual. Alguien tiene que levantarse a vencer. No te deje vencer, iglesia. No te deje vencer. No te deje vencer. Aviva el fuego. Aviva el Espíritu de Dios. Dile a Dios que te llene. Dile a Dios que te levante. Es necesario avivarlo. Es necesario avivar el fuego. Padre, gracias. Este pueblo está en tus manos. Nosotros estamos en tus manos. Guárdanos. Guarda a los que están en las redes sociales conectados. Bendice este pueblo, bendícelo a ellos también. Y ayúdanos a permanecer firmes. Guarda nuestro entrar. Guarda nuestro salir. Todos los días de nuestras vidas. Y no nos dejes caer en tentaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios eterno. Gracias te doy, Dios.